Y listo. Ahora sí, podemos iniciar y lo hacemos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces con San Cromacio de Aquileia. Ya más o menos se dan una idea de cuál es, digamos, pues su perfil, ¿no? Esta indagación de las escrituras, particularmente de los evangelios, siempre en relación con el Antiguo Testamento y tratando de mostrar esos significados profundos, esos contenidos que en términos eh, tradicionales llaman misterios, que contienen en efecto la escritura. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quería yo preguntarle, pues en base a todos estos padres de la iglesia que han profundizado tanto, cada uno tiene su especialidad, ¿alguno de los padres de la iglesia, profesor, profundizó sobre el tema de la oración, sobre la Sí, lección divina, por ejemplo? sí, pero quizá no como lo estás imaginando. O sea, hablaban sobre la oración o han hablado sobre la oración, pero no necesariamente como un área independiente o como un área de especialización en particular. ¿Por qué? Porque la oración, en principio, es la recepción de la palabra y el dejar que ésta se encarne en nosotros. O sea, no es, digamos, un acto individual que tiene ciertas reglas, sino que en definitiva, pues es una experiencia de vida. Y de hecho, una experiencia de vida vinculada directamente con el ámbito de lo divino. Hay algunos que sí, en efecto, van a hablar más, ¿no?, sobre la oración, pero no tanto, por ejemplo, en lo que hoy llamamos lectio divina, como algo que puedo abordar, digamos, pues de forma independiente. Más bien se va a hablar de la palabra de Dios que contiene, por ejemplo, una riqueza tanto intelectual como vivencial. Y entonces, para ellos, digamos, ¿no? Las escrituras nos ayudan a iluminar y potencializar el intelecto, pero también a purificar y mejorar las conductas. O sea, es teoría y es práctica. Está, digamos, por decirlo así, muchísimo más integrado. El problema con nosotros, como herederos de los modernos, es que tendemos a ver las cosas por partes, o sea, bajo especializaciones particulares o bajo aspectos, ¿no? Que incluso se podrían abordar de manera independiente. Antes no. O sea, antes hay como una visión integral de las cosas que también involucra una visión ciertamente de conjunto, ¿no? Por ejemplo, acuérdense cuando vimos a San Cirilo, me parece de Jerusalén, el Padre Nuestro, ¿no? O sea, y lo toma como una oración, pero al mismo tiempo como una enseñanza, o sea, no como un acto aislado, sino como algo que forma parte de una experiencia mayor que es la fidelidad a Cristo, o sea, el hecho de ser discípulo. Es por eso, Elizabeth. Ok, gracias, Ujú. Es profesor. por eso. Clara Basto, bienvenida. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Clara. profesor. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Qué gusto verte por acá, ¿eh? Gracias, gracias. Bien también. Qué bueno. Bienvenida siempre. Gracias. Muy Vale, amable. entonces vamos a avanzar. Y una vez que ya entendimos cuál es, digamos, la dinámica de San Cromacio, para no ser, digamos, tan exhaustivos o a veces, pues, no, tan reiterativos en algunos aspectos, ya más que irme, digamos, sermón 8, me voy a ir más bien por rasgos destacados que podemos, ¿no?, recuperar de San Cromacio para enriquecer nuestra comprensión de la palabra y por ende también nuestra experiencia viva de la fe en cuanto tal.
Por eso voy a hacer referencia ya no tanto a los sermones, sino a los temas que aborda. Por ejemplo, sobre la ascensión o sobre la multiplicación de los panes. Y sobre estos temas, algunos, ¿no? Comentarios que realiza San Cromacio. Porque si no, sería pues excesivamente arduo el trabajo que tendríamos que realizar y podría ser de repente incluso pesado, ¿no? Y no se trata de eso. O sea, ya vimos cuál es su perfil, ¿no? Cuál es, digamos, su aportación y ya si alguien quiere profundizar de manera más puntual, pues ya puede acudir a los sermones, ¿no? Entonces, ya una vez que dimos el ejemplo, cómo se están ordenando los sermones, que además no es, acuérdense, un ordenamiento que él dispusiera, o sea, no es una obra que él edita, ¿no? Son más bien un conjunto de sermones que se han ordenado bajo ciertas temáticas y cuya ordenación pues responde a criterios, vamos a decirlo así, uh, pues no esenciales, ¿no? O sea, no es un texto confeccionado en cuanto tal, como si, por ejemplo, el tratado contra los paganos o de la encarnación del verbo de un San Atanasio, que sí tiene capítulos, que tiene, digamos, un panorama. Aquí no. Entonces, siguiendo, digamos, esta apertura, el día de hoy, ¿no? Escucharemos cómo San Cromacio hace comentarios y comentarios muy interesantes, aquí sí, sobre la ascensión del Señor, ¿no? Es decir, la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Y que, como menciona Cromacio, ya corresponde a la solemnidad de esta fiesta litúrgica. O sea, la solemnidad de la ascensión del Señor. Y que, como menciona Cromacio, corresponde al 40º día después de la resurrección. O sea, 40 días después de la resurrección. Viene la ascensión. Dice, en este momento, nuestro Señor y Salvador, en presencia y a la vista de los discípulos, asciende con el cuerpo al cielo, ¿no? Está haciendo, digamos, un comentario a este pasaje. Y dice, pero pongamos atención a lo que se nos dice. Ascendió al cielo con un cuerpo. Y esto es lo que realmente admiraban los apóstoles. No tanto su ascensión, no tanto su elevación al cielo, sino que lo hiciera con cuerpo. Es decir, que lo hiciera, ¿no? También encarnado. Dice, esto es lo que admiraba a los apóstoles, pues Cristo asciende con la carne al cielo de donde había descendido sin la carne. O sea, lo verdaderamente impactante de la ascensión del Señor es que asciende en carne humana. O sea, no la deja a un lado, no dice, bueno, pues ya, no la necesito y vuelvo a mi condición originaria de espíritu, no, sino que asciende con carne, asciende, ¿no? Digamos, humanado. Y añade San Cromacio, pero no solo se admiran los apóstoles que lo vieron, también se admiran las potencias del cielo, es decir, los ángeles. Estos, como lo dice Isaías, ¿no? Los ciudadanos del cielo, había hablado al decir, ¿quién es ese que viene de Edom? El rojo de sus vestiduras proviene de Bosra, de hermoso aspecto en su túnica, de hermoso aspecto con la cuba llena del lagar. Dice, Edom se traduce como tierra y Bosra como carne. Entonces, lo que les parecía en extremo admirable a los ángeles es que aquel que había nacido, según la carne, en la tierra de una virgen, ¿no? Y que en carne, carnalmente, había experimentado la pasión y la crucifixión, que con esa misma carne ascendiera al cielo. O sea, que en Dios se incorpore la carne humana.
esto es lo sorprendente, o sea, lo verdaderamente sorprendente es que la carne humana haya ascendido al cielo. ¿Por qué es tan sorprendente? Porque recuerden, en primer lugar, que para los paganos, particularmente para los griegos, el cuerpo humano era algo despreciable, algo, ¿no? Que envejecía, se corrompía y del cual, pues lo mejor era deshacerse lo antes posible, ya fuera por una vía intelectual, digamos, por vía del pensamiento, y algunos incluso por una vía física, o sea, digamos, por medio del, ¿no? Desgaste y maltrato del cuerpo. Pero con Cristo algo cambia. Y se nos dice que esta carne humana no es una bajeza, es una grandeza que incluso ha sido glorificada en Dios mismo. Entonces, para Cromacio, la ascensión del Señor es algo que es admirable, tanto para los apóstoles como para los propios ángeles del Señor. Ujú. Eso es lo primero. Y dice, cuando habla del rojo de sus vestiduras, se refiere al derramamiento de su sangre y el hermoso aspecto de su túnica a la gloria de la resurrección, porque resucitó en esa carne. O sea, la resurrección involucra la restauración total del ser humano. Vamos a decirlo así. No solo el Señor ha salvado el alma, también el cuerpo. Esto significa que el cuerpo humano, nuestra carne, desde el principio, ha sido creada para el ámbito celestial. No es un estorbo, no es un impedimento. Está contemplada, pues, también la carne, el cuerpo, para la gloria eterna. Ujú. Dime, Elizabeth. Entonces, ¿por qué, profesor, el cuerpo, esta carne, no trasciende? ¿Por qué este cuerpo se tiene que quedar? Ok, bueno, habíamos dicho que este cuerpo, ¿no? Físico está sometido a la temporalidad, pero a su vez, este cuerpo sometido a la temporalidad ahora ha sido conducido a la eternidad, a ser carne gloriosa, incorruptible, a participar también de la plenitud de la resurrección. Recuerden que de fondo, ¿no? Hay un elemento primordial y es que con la caída empieza nuestra desgracia. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no estamos en el paraíso. Quien diga que este mundo es un paraíso, miente. No lo es. La verdad es que no lo es. Y el Señor, en un gesto de misericordia, le pone un límite a esta desdicha. Le pone un límite temporal. Es decir, nosotros, a través del cuerpo, tendremos que morir. No como un castigo, sino como un gesto de misericordia. ¿Para qué perpetuar el sufrimiento que padecemos? El dolor que experimentamos. Y además, porque una vez que llega, digamos, nuestra caducidad, ahora empieza para nosotros esa esperanza viva de la vida eterna. Es por eso, porque si bien es cierto, ¿no? Que nuestra caducidad humana, vinculada al tiempo, a la muerte, es real, también es real que no es ni lo único, ni ciertamente lo definitivo. Por eso nuestra esperanza es la resurrección, o sea, la restitución de nuestra humanidad de forma total, de forma íntegra. Ujú. O sea, hay pues también una glorificación
de la carne humana. Y eso es también lo que los ángeles, ¿no?, admiran en extremo. Que esta carne humana esté en Dios también. Eso es lo que más le sorprende a los apóstoles. No que haya, digamos, subido al cielo, sino que lo haya hecho carnalmente. ¿Se entiende? O sea, en un primer momento, esto es ciertamente lo fundamental. Ujú. De tal manera que, como añade San Cromacio, ujú, nosotros podemos ver en Cristo, ujú, también las virtudes celestiales, ujú, que estaban admiradas ante esta ascensión. Dice, ¿por qué? Porque todas las virtudes celestiales estaban contemplando algo absolutamente nuevo. El Hijo de Dios ascendía al cielo en carne. Eso nunca lo habían visto. Ellos contemplaban antes de la encarnación al Dios Trinidad en espíritu. Lo que ahora es sorprendente es que el Hijo de Dios, eh, digamos, vuelva al cielo con forma humana. Porque acuérdense que en el cielo solo estaban los espíritus. ¿Qué son los ángeles? Espíritus puros. ¿Qué es Dios? Espíritu por excelencia. Que vuelva al Hijo con carne humana era algo absolutamente insólito. Dice, y era admirable para los ángeles, porque el Señor volvía con esa carne humana a la que se le había dicho en Adán, eres tierra, y a la tierra volverás. Y ahora con Cristo, esa carne no vuelve a la tierra, asciende al cielo. O sea, aquí tenemos también que comprender algo fundamental. Por lo regular, nuestra carne humana es sepultada en la tierra. Eres tierra y a la tierra volverás. Por eso los sepulcros, pues, ¿no? Con Cristo, la carne, el cuerpo humano, no está llamado al sepulcro. Está llamado al cielo. Está llamado a la vida eterna. Ujú. ¿Se entiende? Con Cristo, digamos, lo que nos espera no es el cementerio, no es la muerte, es ciertamente la vida. Ujú. Y entonces hace una pregunta, Cromacio. ¿De qué le sirvió al diablo su maldad? Nuestra carne terrena, que no quería que reinara en el paraíso, ahora reina en el cielo. ¿De qué le sirvió su maldad? Dice Cromacio. El diablo, como humanidad, nos destronó del paraíso. El paraíso que no es el cielo. Ujú. Y ahora con Cristo, estos seres destronados, estos seres caídos, no vuelven al paraíso, ascienden hasta el cielo, es decir, a Dios mismo. Dice, esto era lo admirable para los ángeles. En cambio, para los demonios fue su perturbación perpetua. Al que habían hecho caer a la tierra, Dios viene, lo toma y lo lleva al cielo, más alto de lo que en un principio se encontraba. Ujú. Por eso los ángeles estaban admirados y no dejaban de alabar la obra del Señor, el cual además volvía victorioso al cielo después del combate experimentado en la pasión. Ujú. Es decir, en esa carne. Llegaba el Rey Eterno que había vencido al diablo, a la muerte, que había destruido al pecado, que venció por completo todas las legiones de los demonios y además resurgió victorioso de la muerte.
Cristo ha triunfado. El Rey ha vuelto. Dice, ¿y qué hacen los ángeles? Todos salen a su encuentro con alabanzas. Ujú. Todas los ángeles y las virtudes del cielo salen a su encuentro, al encuentro del Rey eterno, quien después de tan admirable triunfo vuelve, ¿no?, a su trono con cuerpo, es decir, con carne humana. Y no solo eso, dice San Cromacio, también el Padre va a su encuentro. O sea que cuando Cristo asciende a los cielos, al cielo, el Padre también lo recibe como lo que es su Hijo. Un Hijo que ahora porta eternamente carne humana, que también es humano. Por eso, por Cristo, todo ser humano es hijo de Dios. Puede ser que tengamos diferencias humanas de todo tipo, de color, de facciones, incluso de sexo, pero la carne humana es la misma. Y por si fuera poco, lo coloca a su derecha. Es decir, el Padre no dijo, mira, Cristo, hijo, ¿no? Pues ya asumiste forma humana, entonces pues te tienes que quedar en un grado inferior. No, lo coloca a su derecha, es decir, en la misma dignidad. Dice, y con ello, ¿qué no muestra el Padre? El inmenso amor que nos tiene y con su Hijo nos hace a nosotros como humanos también quedar a su derecha. Los ángeles admiran al que padeció en la tierra, al que padeció la pasión, padeció la muerte, y lo hizo para la salvación del género humano. Por eso, Cristo vino por todos y asciende en carne porque es en la carne a donde lleva a la humanidad entera a la derecha del Padre. Porque pregunta San Cromacio, al final, ¿en qué consiste nuestra verdadera naturaleza? En la carne, en ser seres encarnados. Dice, y por ello, dice San Cromacio, no debemos olvidar que nuestra vida presente transcurre en la tierra, pero culmina en el cielo. Y eso sin tener que renegar o rechazar la carne, ¿no?, que nos define, nos caracteriza. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? O sea, empieza a indagar, empieza a profundizar, por ejemplo, en la relevancia que tiene, ¿no?, la ascensión del Señor. Ahora también hace un comentario sobre el Evangelio de Mateo, donde habla de un rey, se habla de un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, ¿no? El texto es, envió a sus servidores para que llamaran a los invitados a la fiesta de bodas, pero ellos no quisieron ir, sino que se fueron a su casa de campo, otros a sus negocios, otros incluso atraparon a sus servidores y luego los ultrajaron y finalmente los mataron. Y dice San Cromacio, según el misterio del cielo, la iglesia es mostrada como esposa que es virgen. Se dice que es esposa porque fue unida a Cristo por el Espíritu Santo. Y es virgen porque permanece íntegra y sin la corrupción del pecado. Este tipo de expresiones es lo que permitió que se empezara a ubicar a María, la Madre de Dios, la Virgen María, como figura de la Iglesia. Porque la concepción de Cristo es por obra del Espíritu Santo. Y la unión de Cristo con su Iglesia es por obra del Espíritu Santo. Y así como la madre, su madre, no es mancillada, sino que permanece virgen y pura, su esposa también. El esposo no mancha
no perjudica, no afecta a la esposa, la conserva en integridad, porque la fecundación del esposo es mediante el espíritu, o sea, sin la intervención del pecado. Y añade Cromacio: ¿quién es el autor de estas nupcias? El Padre. O sea, ¿quién es el verdadero promotor de estas nupcias? El Padre. ¿Quién es el testigo de las bodas? El Espíritu Santo. ¿Quiénes son los servidores? Los ángeles. ¿Quiénes son los que invitan? Los apóstoles. Dice, a esta fiesta de bodas del Hijo, su padre invitó primero al pueblo de los judíos. Y en efecto, les envió hombres justos, les envió a los profetas, pero ellos no quisieron ir. Y el padre, el autor de de esta boda, de las bodas del Hijo, no se queda de brazos cruzados y envía de nuevo otros servidores más numerosos que los primeros, o sea, a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio. Fíjense cómo en un principio a veces consideramos que para, ¿no?, el antiguo pueblo judío habían sido enviados los profetas y los apóstoles para el nuevo pueblo cristiano. Pero no, porque los apóstoles, los primeros predicadores del Evangelio, también iban dirigidos al pueblo de Israel. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no se trata de un abandono. Envió a profetas y después envió a los apóstoles y a los predicadores del Evangelio. Y tampoco quisieron aceptar esta invitación. Es decir, tampoco aceptaron la conversión. Y en este banquete, dice Cromacio, se muestra el misterio de la pasión del Señor, en el cual Cristo es la verdadera comida de vida y el alimento de salvación eterna. Por eso se habla de un banquete. ¿Qué se ofrece en un banquete? Comida. ¿Cuál es el plato principal de este banquete? El alimento de salvación eterna. Es Cristo. ¿Qué se comía en la cena pascual? Cordero. Cuando San Juan Bautista ve a Cristo por primera vez y lo señala y dice, ese es el Cordero de Dios, está hablando digamos, de este animal que era sacrificado y además era consumido como alimento. Ahora, Cristo es el que se ofrece como víctima y además como alimento de salvación eterna. Él es esta comida. Pero, dice Cromacio, porque como los judíos no quisieron ir a la fiesta de bodas, pues entonces fueron invitados todos los pueblos, entre los cuales estamos nosotros. Y estamos en esta, digamos, en esta celebración nupcial por la misericordia del Padre, que nos ha invitado a participar de este banquete y por ende a participar de la gracia de Cristo. Por eso, insiste San Cromacio, no podemos dejar de agradecer la infinita misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque no es que, ok, el pueblo de Israel no aceptó a Cristo, entonces Cristo se regresó. El Padre dijo, si ellos no lo quieren, que vengan los demás. Entonces, digamos que dentro de esta gran apertura, nosotros hemos sido contemplados. ¿Lo ven? Y esto es, digamos, aunque hoy muchos quizá de estos comentarios nos parezcan ya de sobra conocidos o algo que ciertamente dominamos, entendamos que en este momento se trata de algo
nuevo, o sea, de algo que se está apenas desvelando, o sea, algo que a lo cual se le está quitando el velo para que entendamos su significación profunda, es decir, lo que Cromacio, ¿no? Entiende y llama como el misterio. Por eso también hará comentarios sobre la mujer que ungió los pies del Señor. ¿De quién está hablando? De María, la hermana de Marta y Lázaro, que rompe, sabemos, ¿no? Un frasco de óleo puro, ¿no? Lo vierte sobre los pies de Jesús, los lava y los enjuaga con sus cabellos. También, por ejemplo, de este pasaje hará un comentario San Cromacio y dice, María, la hermana de Lázaro y Marta, tomó una libra de oro puro, de óleo puro perfumado, y ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los secaba, y toda la casa se llenó del olor del perfume. Se está citando este pasaje del Evangelio de Juan. Y lo primero que hace Cromacio es una pregunta. ¿Cuál fue el servicio que hizo esta santa mujer? Dice, pon atención y mira la humildad de esta mujer. No ungió antes de todo la cabeza del Señor, sino los pies. Ella primero ungió los pies y después la cabeza. Dice, primero comenzó por los pies para poder llegar a la cabeza. Porque, como hemos escuchado, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. María, dice San Cromacio, nos enseña que hay que empezar siempre por abajo, no con arrogancia, sino con humildad. Es la humildad la que nos permite acercarnos al Señor y entonces también llegar a lo más alto, ¿no? En este caso a su cabeza. Dice, incluso con esta, ¿no? Misma humildad, vemos que María seca los pies del Señor con sus cabellos. ¿Por qué hace esto? Porque es raro. O sea, ¿quién se pondría a secar los pies de alguien utilizando su cabello? Dice Cromacio, ¿por qué lo hace? Ah, para que ella santifique su cabeza con los pies del Señor. Es decir, generalmente, la fuente principal de la arrogancia es la cabeza, es el pensamiento. Seamos sinceros. Es decir, la que nos puede llevar a pensar que somos más de lo que en verdad somos o a concebir arbitrariedades de todo tipo. María purifica su cabeza con los pies del Señor, es decir, acepta que el que manda es Él, que la purificación consiste en seguir a Cristo en esta tierra, en mirar los pies del Señor, mirar a los pies, lo cual también implica un gesto de humildad al bajar la mirada. ¿Entiendes? O sea, si tú quieres pensar bien, no pierdas de vista los pies de Jesús. Cuando una persona te confronta, lo primero que te busca son los ojos. Te busca literal, y decimos, ¿no? Cara que a cara, cara a cara, de frente, que puede ser también incluso un gesto de arrogancia. María no hace eso. María, la hermana de Marta y de Lázaro, reconoce que lo primero es que santifiquemos nuestro pensamiento a través de la humildad, entendiendo, ¿no? Que el que dirige, el que nos conduce, es Cristo. Se fija, ciertamente, dice San Cromacio, en sus pies. Dice, y mira, ella tomó una libra de un precioso óleo perfumado. Una libra tiene 12 onzas. Dice, y no es casual que fuera una libra, porque esa es la medida
del precioso óleo perfumado que tiene la iglesia y que recibió a través de la enseñanza de los 12 apóstoles. O sea, está figurando este perfume que la iglesia ha emanado a partir precisamente de la enseñanza de los 12 apóstoles. Y dice, ¿y qué es más precioso que la enseñanza apostólica en la cual se contiene la fe en Cristo y la gloria del reino de los cielos? Por eso María, ¿no? En este gesto está mostrando el ofrecimiento de lo más precioso que el Señor nos concede, es decir, la enseñanza apostólica. Además, se hace mención a que el olor de ese perfume llenó toda la casa, porque la casa del Señor es el mundo entero. Con la enseñanza apostólica, el Señor ha perfumado todo el mundo. Su enseñanza es un perfume, es un buen olor. Y ese es el buen olor de la vida. ¿Qué olor produce un cadáver? De putrefacción. Apesta. El mundo ha disipado ese aroma de putrefacción con el aroma precioso de la salvación. ¿Se entiende? Hay ciertamente un aroma, un perfume de vida. Dice, y mira también el misterio de la fe que se muestra anticipadamente en esta mujer. Y vuelve a insistir Cromacio. Ella no unge directamente la cabeza, unge los pies. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor y toda alma humana primero llega a los pies de Cristo y luego a la cabeza. Es decir, tenemos que empezar con humildad, o sea, aceptándonos discípulos suyos. ¿Quién es el maestro? Él. ¿Quién indica el camino? Él. ¿Quién lleva la delantera? Él. A mí lo que me queda es docilidad de seguimiento. Y dice San Cromacio, y esto también es importante, dice, pero fíjate bien, y hay incluso un misterio más profundo. ¿Por qué se va a los pies? ¿Por qué empieza por lo más bajo? Porque lo primero para nosotros es el reconocimiento de la encarnación de Cristo en una virgen. O sea, para nosotros, humanamente, lo primero es la aceptación de la humanidad de Cristo. Dice, sin ello, jamás hubiéramos podido acceder a su divinidad, es decir, a su verdadera altura. Y esto significa que Dios se hace humano para volverse plenamente accesible a nosotros. Literalmente, ¿no? Se pone a nuestro alcance. Dice, y de ahí, con humildad, después podemos pasar a su cabeza. La cabeza significa su divinidad que procede del Padre. En cambio, en los pies, su encarnación en la Virgen. Vamos, la humildad empieza por lo terrenal y después va a lo celestial. Por eso, si no se reconoce a Cristo como hombre, no se llega a Cristo como Dios. Uno ciertamente se pierde. Por eso dice, en este gesto también se nos indica que no podemos ser salvados si no creemos en ambas cosas de Cristo, que es la confesión que hemos hecho, verdadero hombre y verdadero Dios. Dice, de ahí que
tantos herejes tengan sus pies, pero no su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo o qué está criticando aquí San Cromacio? A los herejes, por ejemplo, que aceptaban que Cristo era hombre, pero no Dios. Dice, tienen sus pies, pero no su cabeza. Y algunos lo contrario, quieren su cabeza, es decir, su divinidad, pero no su humanidad. Ujú. Algunos lo reconocen como hombre, pero no como Dios. Otros dirán, sí era Dios, pero no era verdadero hombre. Y nosotros, dice Cromacio, necesitamos ambas, digamos, ambas afirmaciones. Nosotros sabemos que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y los cabellos significan al pueblo de la iglesia, porque así como los cabellos son un gran adorno para las mujeres, así también los pueblos creyentes adornan la iglesia de Cristo. Ujú. Quiere decir entonces que en los cabellos, de acuerdo con Cromacio, se simboliza el adorno de todos los pueblos creyentes, ujú, que posee la iglesia de Cristo. Dice, y podemos también reconocer en los cabellos, ¿no?, las virtudes del alma. Esta también es una idea antigua y muy patrística. Las virtudes, como el cabello, debe crecer. Están llamadas a crecer. Están llamadas a tener un óptimo desarrollo. Y dice San Cromacio, por eso María acerca sus cabellos a los pies del Señor, para que sus virtudes crezcan, brillen y se mantengan sanas. Hoy lo vemos más o menos en un shampoo. En un shampoo ordinario, ¿no?, vamos, de centro comercial, te garantiza fortaleza en el cabello, brillo, sedosidad, etcétera. En el caso del alma, Cristo te garantiza en tu alma el brillo de las virtudes, su fortaleza, su salud, la vitalidad del alma. Por eso es que, ¿no?, se acerca con el cabello. Dice, y además, para que una vez que nosotros acerquemos nuestra alma a Cristo, a los pies de Cristo, y seamos fortalecidos y santificados por Él, podamos también quedar impregnados del aceite perfumado de las obras de misericordia. O sea, ejercitar la misericordia es como ungir los pies del Señor. De hecho, Él lo dice San Cromacio, si nosotros tenemos también las virtudes del alma, es como si secáramos los pies del Señor con nuestros cabellos, pues Cristo se recrea en toda virtud de nuestra alma, en todo empeño de nuestra fe y en toda obra de justicia, de misericordia y de piedad. O sea que tener un gesto de misericordia es también acercarse con humildad a Cristo para realizar un servicio. Y nosotros, con este gesto, a su vez, quedamos impregnados del óleo perfumado de su misericordia, es decir, de su bondad. ¿Vale? ¿Vamos? Y también Cromacio hablará de la vigilia pascual, que no le llamaban precisamente vigilia pascual, sino vigilia del Señor. Dice Cromacio al respecto. Esta noche, o sea, esto significa, o sea, cuando Cromacio habla así, ¿no?, es evidente que se trata del sermón que predicó en esa celebración litúrgica, o sea, en la vigilia pascual. Y dice Cromacio, esta noche también es conocida como la gran noche. Ujú. Y de forma particular recibe el nombre de vigilia del Señor.
yo les hago una pregunta. ¿Qué se hace en una vigilia? ¿O qué significa vigilia? ¿Allá poco sí en serio no saben? Ah, Estar en vela. ¿perdón, Clara? Estar en vela. Estar en vela, es decir, bueno, Clara es muy formal, pero es mantenerse despierto. Si nosotros vamos a una vigilia, es porque nos vamos a mantener despiertos. Esto se los digo por anticipado, para que entiendan ciertamente por qué se le llamaba la vigilia del Señor. Acuérdense, ¿no? La vigilia pascual. Dice Cromasi, se le llama vigilia del Señor porque Él veló en vida para que nosotros no cayéramos dormidos en la muerte. Es decir, Él vino, ¿no? Y se mantiene despierto para que nosotros no caigamos dormidos en la muerte. Y dice, mira, Él aceptó por nosotros el sueño de la muerte mediante el misterio de la pasión. Pero aquel sueño del Señor, su muerte en la cruz, se ha transformado en vigilia de todo el mundo, porque la muerte de Cristo alejó de nosotros el sueño de la muerte eterna. O sea que Cristo ha venido a disipar ese sueño, ¿no? Impenetrable de la muerte. ¿No? Y añade, él mismo declara eso cuando dice por boca del profeta, después dormí y me desperté y mi sueño se me hizo dulce. Dice, y en efecto así es. Dulce se hizo el sueño de Cristo cuando, tras una amarga muerte, nos vuelve a llamar a una dulce vida. O sea, cuando, ¿no? Con su resurrección, disipa la muerte eterna y ahora nos invita a esa dulce vida que Él nos quiere conceder. Y por si fuera poco, añade Cromacio, dormía según la carne, es decir, murió en la cruz, humanamente, pero se mantuvo despierto según la divinidad. Dice, observa y date cuenta cómo en la muerte de su pasión dormía según la carne, pero la divinidad visitó los infiernos para liberar al hombre que allí se encontraba cautivo. Ahora, cuando Cromacio habla de los infiernos, no debemos entender ese lugar de condenación, sino la, digamos, la morada de los muertos, o sea, los lugares inferiores donde habitan los muertos. O sea, para Cromacio, cuando Cristo muere en la cruz, asume el sueño de la muerte y cierra los ojos, divinamente se mantiene en vigilia y desciende hasta lo más inferior para llevar su luz a los que habían quedado sepultados en las tinieblas de la muerte. ¿Se entiende? Y dice, y el Señor y Salvador quiso visitar todos los lugares para tener misericordia de todos. Dice, mira su recorrido. El Señor bajó desde el cielo hasta la tierra. De la tierra descendió aún más hasta el lugar del cautiverio para iluminar a los que estaban cautivos, para concederles su libertad. Dice, y esta noche, esta gran noche, esta vigilia pascual, también la celebran los ángeles del Señor en el cielo, porque Cristo con su muerte destruyó la muerte, pisoteó el cautiverio y salvó al mundo y liberó al ser humano.
Y justamente la celebran porque la salvación del mundo es el gozo de los ángeles. O sea que los ángeles no solo se gozan de Dios a secas, sino que también se gozan y alaban lo que Dios ha hecho. Les parece admirable, cosa contraria por completo a los demonios, porque lo hecho por Dios para los demonios es abominable. ¿Cómo se dignó, digamos, renunciar a su supremacía espiritual para hacerse hombre? ¿Cómo, digamos, se rebajó a la miseria humana para salvar a su criatura? Lo mejor hubiera sido olvidarse de ella. ¿Se entiende la diferencia? Los ángeles no. O sea, también el gozo de los ángeles es el gozo de Dios, la salvación del mundo. Dice, y también la celebran los seres humanos en la tierra, porque Cristo padeció la muerte por la salvación del género humano a fin de vencer la muerte muriendo, cosa que ya habíamos hablado con San Atanasio. Dice, pero debemos decir todavía algo más. Esta vigilia del Señor la celebra también el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Hijo padeció la muerte según la voluntad del Padre, para que, muriendo, nos diera la vida. O sea, es también una celebración trinitaria. Por eso insiste San Cromacio que esta vigilia, la vigilia del Señor, no es solamente fiesta para humanos y ángeles, sino también fiesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, vean qué bonito lo dice Cromacio, la salvación del mundo y de la humanidad es la alegría de la Trinidad. Es decir, la Trinidad misma tiene una alegría. Su alegría consiste en nuestra salvación, pero en nuestra salvación como humanidad. Cuando hablamos precisamente, ¿no? Por ejemplo, de la salvación del mundo entero. ¿Vale? También incluso San Cromacio hará un comentario con respecto a Nicodemo. ¿Se acuerdan este fariseo que va a visitar de noche a Jesús para hacerle unas preguntas, ¿no? Y es donde el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan ese pasaje, no? Donde eh, el Señor le da esa indicación. Y dice Cromacio, mira, el Señor, bueno, para empezar, Nicodemo va a visitar de noche a Jesús porque aún se encontraba en la ignorancia de las tinieblas. Por eso va de noche. Y de noche, en tinieblas, va a buscar a Jesús. Va a buscar la luz, que es lo que nosotros también hacemos como humanos. Por ejemplo, cuando llegamos a casa y está todo apagado, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Encender la luz, ¿no? Cuando tenemos luz y hay un apagón, una falla de electricidad, lo primero que buscamos es una vela. Bueno, hoy en día la lámpara del teléfono móvil, ¿no? Pero buscamos la luz. Y con ello, dice San Cromacio, se nos muestra que todos buscamos la luz, es decir, todos buscamos a Cristo, nos acercamos a Él y de esa luz recibimos la iluminación que necesitamos. Nos permite Cristo ver las cosas y sobre todo ver las cosas más importantes. Por ejemplo, dice Cromacio, el Señor le muestra claramente a Nicodemo que existen dos nacimientos. Uno terrenal, otro
espiritual. Hay dos nacimientos, uno carnal, el otro celestial. Dice, el primer nacimiento es carnal porque se trata del nacimiento que se da en términos humanos, por medio precisamente de la procreación. Ese es un nacimiento. Pero hay otro nacimiento espiritual, y es el que proviene de Dios, y que llamamos conversión. Piensen en un Pablo. Antes de Pablo era Saulo. Saulo es un ser humano, ha tenido un nacimiento, pero su otro nacimiento, el espiritual, es a partir del encuentro con Cristo. Hay dos nacimientos, uno carnal, uno espiritual. Y aquí, dice Cromacio, está la diferencia. El nacimiento humano procrea, el nacimiento divino engendra. Es decir, a nosotros como humanos nos corresponde la procreación, pero solo Dios puede engendrar hijos suyos. Es decir, solo con la intervención divina del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que nosotros humanamente estamos llamados a la procreación no para perpetuar la especie. Miente Darwin y otros tantos. Estamos llamados a la procreación con vistas a la engendración que Dios lleva a cabo. ¿Se entiende? O sea, nosotros procreamos hijos humanos para que estos sean engendrados y por Dios y por ende convertidos en hijos suyos. Dice San Cromacio, el ser humano procrea humanos, Dios engendra hijos. ¿Se acuerdan que en el credo cuando hablamos de Cristo decimos engendrado, no creado? ¿Escuchas entrecortado el audio, Marisol? No sé si sea yo o sea tu señal. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí? Ah, entonces es tu señal, Marisol. No va a ser tu internet. ¿Se entiende? O sea, como dice San Cromacio, el hecho de que tengamos esta capacidad de procreación no es con una vista natural o biológica, es con un propósito teológico. Nosotros procreamos hijos para que éstos sean engendrados por Dios y por ende convertidos en hijos suyos. Dice, y este último nacimiento espiritual, además, acontece de forma absolutamente invisible, mientras que el nacimiento carnal es absolutamente visible. Hay dos nacimientos, uno terrenal y otro celestial. Y ven cómo a partir, por ejemplo, ya con esto terminamos el día de hoy, ven cómo a partir, por ejemplo, de este comentario que hace a Nicodemo, ¿no? O a la figura de Nicodemo, San Cromacio es capaz de profundizar, incluso desvelarnos el misterio de la procreación, el misterio de la fertilidad. Porque hoy la mayoría estamos convencidos que tenemos hijos con vistas a perpetuar la especie, ¿no? Para que no se extinga. San Cromacio dice, no es cierto. Y eso se lo hizo saber Jesús a Nicodemo. Es decir, nuestra fecundidad biológica está dada para contribuir a la fecundidad teológica, a la fecundidad de Dios. Nosotros ponemos la carne y Dios aporta el espíritu. Dime, Elizabeth.
Sí, profesor, y entonces parece ser que nosotros vamos en contra. Vamos en contra porque ahora la sociedad no quiere procrear, la sociedad no quiere tener hijos. La sociedad quiere tener un perro y un gatico. Exactamente, exacto. Eso es parte de la barbarie contemporánea. Eso es parte de lo anticristiano, que la humanidad ya no hace lo que le toca, procrear. Porque si el humano no procrea, Dios no engendra. Porque no hay materia viva en la cual Dios pueda obrar. Es decir, en síntesis, anticristiano, el espíritu del mundo de estos tiempos, nos ha convencido de lo siguiente: es mejor no tener hijos, a secas. Pero en el trasfondo, lo diabólico es lo siguiente: mientras menos seres humanos sean procreados en este mundo, menos hijos de Dios habrá. Es literalmente abortar los planes de Dios. Es no hacer lo que nos corresponde, poner nuestra fecundidad humana al servicio de Dios mismo. ¿Qué pasó, Olivia? Y por ejemplo, ¿cuántos hijos debemos tener? Ok, no es una cuestión cuantitativa. No es, a veces decíamos, no, pues los que Dios mande. Pues no, yo les pongo un ejemplo y es personal. Mi esposa quería tener 7 hijos o más. Con la segunda niña, ella tuvo un síntoma de preeclampsia y además un riesgo alto porque habían sido, digamos, muy seguidas. Entonces el diagnóstico era certero. Si ella continuaba nuevamente con un embarazo, había un alto índice de riesgo para ella y por ende para la futura criatura. Por lo tanto, había que limitar por el momento la procreación. Entonces, uno entiende ahí, Olivia, que uno no puede seguir, digamos, como una máquina reproductiva, porque la procreación no es algo cuantitativo, sino algo cualitativo. ¿Cuántos hijos se debe tener? Pues los que Dios me conceda, pero los que Dios me conceda con criterios objetivos, no arbitrarios. No sé si respondo, Olivia. Sí, sí entendí. ¿Sí? O sea, Igual hay señoras pues que se les da como muy fácil tener hijos, ¿no? Y ujú, ya vemos a quienes no. A mí también no me fue tan bien porque ninguno de mis hijos, por ejemplo, pudo ser de parto natural, ¿no? Entonces, pero sí me quedé como con las ganas de tener más hijos, ¿no? Pero pues bueno, claro. no se podía, pues, o sea, Ok. porque así como tu esposa más o menos. Exacto, no se podía. Bueno, hasta ahí lo que el Señor concede. Ahora, tú dices, me quedé con más ganas de tener hijos, porque eso es parte de la maternidad. Es decir, una capacidad de adopción ilimitada. Entonces, ¿qué sí puedes tener? Hijos espirituales. Por ejemplo, tú puedes asumir como hijos espiritualmente, es decir, en tus oraciones, a todos aquellos niños o niñas que son maltratados, o que han sido heridos, o que no son amados. Tú en tus oraciones les puedes decir: Señor, si sus papás o sus mamás no los aman, yo no los juzgo, pero yo sí los amo. Son mis hijos. Te pido por ellos. Y eso a Jesús le va a encantar. ¿Vale? Ya descubriste algo de tu misión. Ya, gracias. Perfecto. A ver, Elizabeth y luego Marisol. Ay, profesor, ¿cuál es el punto de vista bíblico frente a las madres subrogadas
y frente a las mujeres que quieren tener un hijo por medio de un esperma congelado. Ok. Primero, otra vez. La capacidad de procreación humana está dada. Ujú. Si hay elementos que pueden contribuir a esta procreación, adelante. El problema está en que muchas veces estos intentos costosos, repetitivos, a veces frustrantes, de procreación, vamos a decirlo así, artificial, no tienen la rectitud de intención de que esta procreación es para que Dios engendre hijos suyos. Es decir, en la gran mayoría de los casos se da bajo una especie de egoísmo individual, ¿no? Y en tanto cumplimiento de un capricho. Por ejemplo, hay personas que quieren tener hijos por el simple hecho de tener hijos, o por no quedarse solas, o por tener en alguien que las vea cuando sean mayores, o en algunos casos más disparatados, hay personas que quieren tener hijos para que llegado el momento los mantengan y los saquen de trabajar, por ejemplo. Es decir, están pensando en el procrear humano, pero sin tomar en cuenta el engendrar divino. ¿Me explico? Ese es el problema. O sea, el problema no es el procedimiento, el problema es el propósito. ¿Cuál es mi intención? Ese es el problema. Marisol. Sí, entonces, profesor, por ejemplo, lo que es la vasectomía y la salpingoclasia definitivamente no están bien. Pues no, porque al final, por ejemplo, la vasectomía, o sea, la salpingoclasia, lo que hace es rechazar el don mismo de la procreación para que yo pueda seguir adelante sin contraer un compromiso definido. O sea, es dejar Ujú, de procrear. Pero ojo, dejar de procrear por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos médicos, etcétera. Pero dejar de procrear porque en realidad no me interesa el engendrar de Dios. Sí, es esto. ujú, O sea, yo no, ya no quiero procrear porque tampoco me interesa, ¿no? La capacidad que Dios tiene para engendrar. O sea, estoy pensando en mí, bajo muchas razones, bajo muchos motivos, bajo muchas circunstancias. Esto sí es verdad. El problema es que esa interrupción, ¿no? No está dada, me parece, a la luz de un buen discernimiento. Por lo regular, ujú. las personas recurren a esos métodos, pues para no tener ya más compromisos adquiridos. Realmente lo hacen para no tener hijos. Ciertamente por la razón que sea. Es decir, ahí hay como algo desordenado, ¿no? Que no se está planteando a la luz, ciertamente, de lo que el Señor nos pide. Por ejemplo, si yo definitivamente no quiero tener hijos, es probable, si no estoy casado o casada, que mi llamado de vida sea a una vida consagrada, por ejemplo. Ujú. Y que entonces mi maternidad o mi paternidad sea espiritual, como un sacerdote o una religiosa, un monje o una monja. Es probable. Pero si no es así, me parece que no hay como una continuidad genuina entre el procrear humano y el engendrar divino. Se interrumpe. Porque es lo que una vez yo les dije. Así como nosotros contamos con Dios, Dios también espera contar con nosotros. Él hace lo que le toca. A nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Él puede y quiere engendrar. Nosotros podemos procrear. La pregunta es, ¿queremos o no? Además de que hay que entender que en la procreación no es como la finalidad fundamental, por ejemplo, de un matrimonio. O sea, la esencia del matrimonio no está en el tener hijos.
Hay matrimonios que no los tienen. ¿Por qué? Porque digamos que el principio fundamental del matrimonio no son los hijos, es el amor mutuo de la pareja. Y de este amor mutuo pueden darse o no los hijos, es decir, la procreación, pero sin ningún tipo de finalidad egoísta, porque si no sería utilizar, por ejemplo, a la mujer como una máquina reproductora y al hombre como una máquina fecundadora, lo cual no es propio de la procreación humana. O sea, tendría que darse ciertamente a la luz del amor. Aquí lo importante es que ya no perdamos de vista esta vinculación inseparable que hay entre el procrear humano y el engendrar divino, que es lo que hoy hemos olvidado. Pensamos que la procreación es un fenómeno netamente biológico que podemos manejar a nuestro antojo, pero se nos olvida que la procreación, el procrear, está siempre dirigido al engendrar divino. Esto es lo que más o menos se entendía cuando se decía anteriormente que la familia era el semillero de los santos. No sé si lo llegaron a escuchar. La familia es semillero de santos. O sea, la familia procrea para que Dios engendre. Porque lo que queremos no son meros seres humanos, sino hijos de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, ¿no? De manera, digamos, incondicional. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Espero que se les haya hecho como más ligero, más accesible. Creo que es mejor así, ¿no? Ir destacando algunos rasgos para no atorarnos y después seguir adelante. ¿Va? Pues qué gusto que nos hayamos reunido por aquí, fieles compañeras de camino. Uh-huh. Mi muy querida Clara Basto, mi muy querida Elizabeth, mi muy querida Olivia, mi muy querida Marisol, mi muy querida Clara González, estas mujeres fieles a Cristo que como siempre han mostrado, ¿no? Una fidelidad inquebrantable al resucitado, al que ascendió al cielo, al que no solo han llevado en su vientre, sino también en su corazón. Pues muchas gracias, les agradezco, un abrazo, que Dios les bendiga, les libre de todo mal y les conceda aquello que ustedes ni siquiera se han atrevido a pedir. Buenas noches. Gracias. Amén y gracias. Buena noche para todos. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor, que Gracias. descanse. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao, chao.